Una viuda sin hogar rogó por sus hijos durante la tormenta de nieve, entonces, un ceal de la marina y su perro Canueve los salvaron a todos. Javier Ruiz, un ex cazador de recompensas curtido por las batallas, vivía en una remota cabaña en medio de la Sierra Madre junto a su fiel perro mestizo Lobo, y no anhelaba más que el aislamiento tras la muerte de su compañero, su hijo pequeño y su sentido de dirección. Sin embargo, en medio de la peor tormenta de nieve del año, un débil golpe interrumpió el furioso viento. Cuando Javier abrió la puerta, una joven madre se desplomó en sus brazos. 4 niños helados se aferraban a ella con fuerza, sus respiraciones se debilitaban. Él no lo sabía entonces, pero ese instante lo sacaría del anonimato y cambiaría los destinos de todos los que estaban en su umbral. Antes de continuar, deja un comentario con el lugar desde donde nos ves. Y si esta historia te ha tocado el corazón, suscríbete para más relatos de valor, altruismo y lazos inquebrantables. Tu apoyo nos toca de verdad. La escarcha cubría las sierras como una pesada carga pálida, silenciando el paisaje en una quietud absoluta. Javier Ruiz se despertó antes de que el sonido llegara a él. Su cuerpo, forjado por las luchas y el dolor, reaccionaba al menor cambio en la oscuridad. Por un momento, permaneció inmóvil en el viejo colchón, atento al viento que arañaba los cristales. Luego se repitió, un golpeteo suave e irregular, casi ahogado en el tumulto de la tormenta. El lobo se alertó primero. El mestizo de 7 años, con pelaje moteado de gris y marrón marcado por cicatrices de antiguas peleas, se levantó de su lugar al pie de la cama, orejas erguidas, cuerpo rígido, cola baja pero vigilante. Lobo había acompañado a Javier en numerosas cacerías, llevando sus propias cicatrices de forma discreta, el leve cojeo en las mañanas frías, el suave gemido ante truenos lejanos que recordaban disparos. Ahora, miraba a Javier con ojos curiosos. Javier exhaló. Sí, yo también lo oí. Se levantó, el suelo de la cabaña helado bajo sus pies descalzos. A los 39 años, conservaba el físico de un cazador de recompensas. Alto, de hombros anchos, del tipo que antes recorría tierras baldías y duelos como una daga sigilosa, aunque los rasgos marcados de su rostro se habían suavizado con el duelo. Su cabello arena había crecido de forma desigual, y una barba corta sombreaba una mandíbula que parecía siempre fija en un control silencioso. Una carga pesaba en su mirada azul pizarra, la expresión de alguien que había amado profundamente y había pagado las consecuencias de amar en un mundo que quitaba más de lo que daba. El golpe se repitió una vez más, 3 toques suaves, seguidos de silencio. Nadie se aventuraba tan profundo en las montañas, especialmente no en una tormenta de nieve. Javier se puso su suéter de lana, tomó una linterna y se acercó a la puerta. Lobo se mantuvo cerca de su lado, un protector silencioso. Cuando Javier abrió la puerta, la realidad pareció romperse. Una mujer se dobló hacia adelante en sus brazos. Una joven madre demacrada por el hambre y el agotamiento, su delgado cuerpo casi envuelto en un abrigo gris desgarrado. Su larga cabellera negra, antes lisa, ahora rígida por la escarcha. Copos adheridos a sus cejas. Sus facciones hundidas, como talladas por épocas de miedo. Su piel, clara pero agrietada por los vientos, casi cenicienta bajo la luz de la linterna. Sostenía un bebé contra su pecho. Una niña pequeña, de apenas 3 años, envuelta en una manta húmeda, labios ligeramente azules, extremidades rígidas por el frío. Detrás de ella venían 3 niños más, una niña de unos 10 años, alta para su edad, delgada como un tallo, con mechones rojizos desordenados y una mirada demasiado madura para su juventud. Ella sostenía con fuerza las manos de 2 niños pequeños, gemelos de unos 7 años, idénticos en su temblor, en sus labios agrietados, en sus ropas desparejas. Los 4 niños temblaban intensamente, sus exhalaciones empañando el aire como pájaros asustados. La mujer intentó hablar. No salió sonido, luego apenas audible, piedad. Javier actuó sin pausa. Entrad ahora, dijo, firme pero urgente. Levantó a la mujer con un brazo, el bebé aún pegado a ella, y la guió dentro de la cabaña. La niña y los gemelos la siguieron, tropezando en el umbral como si entraran en otro mundo.
Lobo se acercó con cautela, hocico bajo, cola neutra. Los niños se agruparon instintivamente, pero el perro no mostró amenaza, solo los rodeó uno a uno, olfateando cada pequeño rostro como si realizara una evaluación instintiva. Dentro, la cabaña estaba fría, pero más cálida que la tormenta. Javier trabajó rápido. Abrió la puerta de la estufa, alimentó con leña seca y accionó el fuelle hasta que las llamas surgieron altas. La luz repentina iluminó la única habitación, paredes de madera áspera, una mesa pequeña con 2 sillas desiguales, estantes con provisiones escasas y una olla calentándose en la estufa. «Sentaos allí», dijo Javier, guiando a los niños hacia el calor. La mujer se dejó caer en la silla más cercana, sosteniendo al bebé, con su respiración irregular. La niña mayor ayudó a los gemelos hasta la chimenea, frotando sus manos juntas como si lo hubiera hecho muchas veces antes. Javier se arrodilló junto al bebé, apartando mechones húmedos de su frente. Era alarmantemente ligera, su piel fría como una piedra de río. «Riesgo de congelación», murmuró. Décadas de conocimientos de curación fronteriza guiaron sus acciones. La envolvió en una de sus propias mantas de lana, masajeó sus extremidades y pies con suavidad, comprobó su pulso, puso la mano en su pecho para sentir el calor. Lobo se acostó junto al bebé, enrollando su cálido cuerpo alrededor de ella. Los diminutos dedos de la niña se aferraron instintivamente al pelaje del perro. Javier miró a la madre. Ella lo observaba con ojos grandes y vacíos. Ojos verdes que alguna vez debieron brillar, pero ahora estaban rodeados de cansancio y miedo. «Me llamo María», dijo al fin, con voz ronca. «María Valdés». Su voz tembló al continuar. «Nuestro carro se averió en el camino. Caminamos una milla entera. La pequeña, Rosa, dejó de llorar, temí». Su voz se quebró y cubrió su boca para contener un sollozo. Javier negó con la cabeza suavemente. «Hiciste todo lo posible. Déjame encargarme a partir de ahora». Se dirigió al estante de la cocina y sacó el resto de sus provisiones de emergencia. 3 galletas secas y un frasco medio lleno de miel. Los gemelos devoraron la comida como si no hubieran comido bien en semanas. La niña mayor comió más despacio, sin apartar la vista de su madre. María observó a sus hijos comer con manos temblorosas. Solo cuando Javier puso un plato de líquido caliente junto a ella permitió relajarse un poco. Afuera, la tormenta rugía. Dentro, las respiraciones se calmaron. Los cuerpos se calentaron. Una cabaña pensada para un solo hombre y un perro ahora albergaba el delicado latido de una familia. Y Javier Ruiz, que había llegado allí para desaparecer, sintió un cambio en su interior, como un lugar helado largo tiempo intentando recordar el calor. Cuando la respiración del bebé se estabilizó bajo la masa protectora del lobo, Javier por fin comprendió. Su vida ya no era silenciosa, y el golpe que destruyó su aislamiento era solo el comienzo. La tormenta se calmó al amanecer, pero el frío aún se adhería a las paredes de la cabaña como una amenaza persistente. Javier Ruiz se movió en silencio, alimentando el fuego y revisando a los 4 niños que dormían en un montón enredado cerca de la estufa. Lobo descansaba junto a ellos, la respiración constante del mestizo actuando como escudo de calor. Los niños se inclinaban naturalmente hacia el pelaje del perro, ahora revuelto y salpicado con el sutil aroma de copos y brasas, sus ojos ámbar entreabiertos y vigilantes incluso en reposo. Javier había pasado años en conflictos fronterizos, pero nada parecía tan frágil como la escena ante él, 4 pequeñas formas luchando por recuperarse de una noche que podría haberlas matado. Exhaló lentamente, luego miró la única silla de la habitación. María Valdés estaba sentada allí acurrucada, la delgada manta de lana envuelta alrededor de sus brazos delgados. En la luz del amanecer, parecía aún más pequeña que la noche anterior. Su larga cabellera negra, ahora seca, caía en ondas irregulares contra sus facciones claras. Su rostro, demacrado por periodos de comidas escasas, tenía el tipo de belleza silenciosa que venía de la resistencia más que del confort. Estaba sentada con ambas manos rodeando una taza astillada de líquido caliente, mirando al vacío. Javier se acercó. ¿Suficientemente cálida?
Ella asintió, aunque la verdad estaba en el leve temblor de sus dedos. María tenía el aspecto de una persona sostenida por pura voluntad. Una mujer delgada de unos 30 y tantos años, espalda recta a pesar del cansancio, ojos marcados por la preocupación, pero agudos con vigilancia maternal. Lo siento, dijo, voz baja. Tomamos tu lugar para dormir, tu comida, tu fuego. No era mi intención. Hiciste lo que era necesario, respondió Javier con suavidad. Eso es lo que hace un padre. Su mirada se dirigió a los niños, suavizándose de una manera que causó un nudo en el pecho de Javier. Ella había soportado noches heladas, despensas vacías y la dureza de los extraños. Sin embargo, aún miraba a esos 4 pequeños seres con ternura en lugar de resentimiento. Javier recorrió la cabaña, recogiendo las pocas mantas que le quedaban. Al levantar un objeto cayó del bolsillo del abrigo de María. Un pequeño expediente, bordes curvados, que golpeó el suelo con un tut suave. María se tensó. Javier se agachó y lo recogió, mirando la etiqueta. Bebé encontrado. Área del campamento fronterizo. Levantó la vista lentamente. La respiración de María se detuvo, sus dedos apretando la taza hasta que los nudillos palidecieron. No es lo que parece, susurró. No estoy asumiendo nada, dijo Javier, voz equilibrada. Pero si hay algo que debas saber, este es el momento. María bajó la cabeza, su cabello cayendo como un velo sobre su rostro. Por un momento, solo respiró, como decidiendo si confiar en él. Cuando finalmente habló, su voz se quebró a mitad. Rosa no es biológicamente mía. Javier permaneció inmóvil. María tragó con dificultad. Mi esposo y yo vivíamos en un carro destartalado. No teníamos mucho, pero teníamos a los niños y esperanza. Inhaló inestablemente. Una noche, hace aproximadamente un año, oí llanto afuera. Salí y la encontré. A Rosa, envuelta en una tela fina junto a un montón de basura. No tendría más de un par de semanas. Ninguna nota, ningún nombre, nadie cerca. Sus ojos brillaron con lágrimas no derramadas. Golpeé todas las puertas en ese campamento. Nadie lo admitió. Algunos sugirieron dejarla en la entrada de la iglesia. Otros dijeron que las autoridades no se preocuparían. Una mujer dijo, no es asunto mío. La voz de María se endureció en una furia silenciosa y temblorosa. Pero era un bebé, frío, solo. Así que la llevé adentro, y desde esa noche, fue mía. Javier se sentó en el borde de la mesa, el expediente en su mano, sintiéndose más pesado que un papel. Examinó el rostro de María, el miedo, la vergüenza, la devoción intensa. Esta no era una mujer huyendo de errores. Era una mujer huyendo de una sociedad que la había decepcionado repetidamente. Abrazándola, María continuó, poniendo una mano en su pecho. Cambió algo en mí. Pensé que ya era madre de 3, pero Rosa me hizo sentir madre de nuevo, como si tuviera otra oportunidad de hacerlo bien. Su voz bajó a un susurro. Y cuando mi esposo murió y el capataz nos desalojó y la gente dejó de abrir sus puertas, juré que no la soltaría, a ninguno de ellos. Javier miró el fuego, mandíbula apretada contra la emoción que subía silenciosamente en él. Entendía lo que significaba perder familia. Entendía el peso opresivo de intentar salvar a alguien y fallar de todos modos. Pero María, esta mujer delgada y cansada, había salvado a alguien que no era suyo. Había llevado a 4 niños a través de la nieve, el hambre y la humillación solo porque se negaba a abandonarlos. Lobo levantó la cabeza y rozó la rodilla de María, emitiendo un suspiro suave. La mano de María se deslizó mecánicamente en el pelaje del perro, como si lo conociera desde hacía décadas en lugar de horas. Javier finalmente habló. Eres más fuerte de lo que crees, dijo suavemente. Más fuerte que muchos. Una lágrima rodó por su mejilla. No la secó. Colocó el expediente en la mesa. Rosa está segura ahora. Todos lo están. María asintió, pero sus manos temblaron en un alivio silencioso.
Por un largo momento, la cabaña estuvo en silencio salvo por el crepitar del fuego y las respiraciones suaves de los niños dormidos. Javier miró la habitación, al lobo vigilando, a los niños envueltos en mantas que olían sutilmente a pino, a la frágil mujer que había soportado más de lo que cualquier alma debería. Un cambio ocurrió en él, como una fractura que se realinea. Estos no eran solo extraños necesitando refugio. Era una familia al borde del colapso. Y de alguna manera, sin quererlo, él se había convertido en lo único que impedía su caída. Durante 4 días la tormenta rugió y se calmó alternadamente, pero dentro de la cabaña un calor tentativo comenzó a establecerse. El aire aún conservaba el mordisco agudo del invierno, pero la presencia de 4 niños y la silenciosa determinación de su madre cambiaron algo en el ritmo de la vida aislada de Javier Ruiz. El espacio reducido, antes vacío y resonante, ahora transmitía los suaves pasos de pies pequeños, las melodías susurradas que María cantaba en voz baja y el constante patrullaje protector del lobo. Al amanecer, la cabaña ya no parecía abandonada. María Valdés, a pesar de su delgado cuerpo y cansancio persistente, se movía con el impulso constante de una mujer que había reconstruido su vida demasiadas veces como para dejar de intentarlo. Su cabellera negra, aún enmarañada por la tormenta, estaba recogida en una trenza suelta, revelando los finos contornos de un rostro moldeado por la adversidad, pero no vencido por ella. Limpiaba polvo de rincones olvidados, aseguraba tornillos sueltos con las viejas herramientas de Javier y lavaba utensilios con agua de nieve derretida calentada en la estufa. Sus acciones eran silenciosas pero intencionales, como si hubiera decidido que la cabaña se convertiría en un hogar independientemente del consentimiento de Javier. Los niños infundieron vida donde antes dominaba el silencio. Sofía, la de 10 años, era seria y atenta, siempre vigilando a sus hermanos con feroz protección. Sus cabellos rojizos caían desordenados sobre su frente, y sus ojos avellana reflexivos examinaban cada pequeño cambio en la habitación. Seguía a Javier como una sombra durante las tareas, preguntando sobre la leña y los encendedores con la gravedad de alguien mucho mayor. Los gemelos, Tomás y Miguel, se calentaron más rápido. Corrían por la cabaña con ráfagas torpes de energía. Sonrisas idénticas brillando cada vez que Lobo los empujaba con su hocico frío. Los niños de 7 años tenían las extremidades delgadas de quienes estaban acostumbrados a dormir en la parte trasera de un carro, pero su risa, fresca y tentativa, llenaba espacios que Javier creía que nunca volverían a resonar. Rosa, la más pequeña, permanecía cerca del lado de María durante el día y se acurrucaba en el pelaje del Lobo cada noche. Sus pequeñas manos a menudo sujetaban suavemente las orejas del perro, como temiendo que pudiera desaparecer. Lobo, por su parte, aceptaba este deber con la solemnidad de un centinela jurado. Su denso pelaje, ahora limpio y cepillado, brillaba bajo la luz del fuego, y sus ojos dorados se suavizaban cada vez que uno de los niños trepaba sobre él. Javier observaba todo esto con una mezcla de asombro y remordimiento. No había planeado que su compañía se sintiera bien, pero lo hacía. Se encontró enseñando a Tomás y Miguel cómo apilar la leña correctamente, guiando sus pequeñas manos con una paciencia que ignoraba que aún poseía. Le mostró a Sofía cómo enrollar virutas de pino en paquetes para encender, su frente arrugada por la concentración. Incluso Rosa parecía entender que algo había cambiado. Caminaba tambaleante tras él, sosteniendo una cuchara de madera como un cetro de autoridad. Pero el calor de estos pequeños momentos no podía expulsar la realidad que esperaba más allá de la puerta de la cabaña. El mundo más allá de las montañas seguía avanzando, y se acercaba a él. El aviso de impuestos territoriales estaba arrugado en el bolsillo del abrigo de Javier. Lo había encontrado la mañana anterior, enterrado bajo un montón de cartas sin abrir que había evitado demasiado tiempo. La cifra escrita en él le había quitado el aliento. Debía lo que no tenía. Años de trabajos esporádicos, deudas médicas de los últimos días de su compañero, honorarios de consejería por sus propias heridas y el costo de curar la pata herida del Lobo habían devorado todo lo que alguna vez tuvo. Sus trabajos ocasionales de guardia no bastarían. Su equipo de los días de cazador,
lo poco que conservaba, estaba desgastado e invendible, y la cabaña, a pesar de sus paredes ásperas, era lo último que poseía que el mundo aún no había reclamado. Esa noche, después de que María calmara a los niños, Javier salió a aclarar su mente. El cielo colgaba bajo, estrellas ocultas tras nubes manchadas. La nieve crujía bajo sus botas. Inhaló profundamente, dejando que el frío mordiera su pecho hasta que su pulso se calmara. Al regresar, María estaba sentada sola a la mesa. Su postura tensa, como si hubiera esperado un momento que temía. Metió la mano en el bolsillo de su abrigo desgarrado y colocó un objeto pequeño en la mesa. Un anillo, un sencillo aro matrimonial de plata, opaco por años de uso, pero indudablemente valioso. El peso de él en la madera áspera parecía desequilibrado, como si llevara no metal sino recuerdos. El pecho de Javier se apretó. María, no. Ella levantó una mano temblorosa. Por favor, déjame hablar. Sus ojos, verdes pero apagados por el dolor, encontraron los suyos con una firmeza inusual. Esto pertenecía a Antonio, dijo suavemente. Mi esposo. Es lo único que logré conservar cuando el capataz nos desalojó. Lo he guardado porque parecía el último pedazo de él que tenía. Se detuvo, respiración inestable. Pero mis hijos están vivos gracias a ti. Porque abriste tu puerta cuando nadie más lo hizo. Si vender esto te ayuda a conservar esta cabaña, a mantenerla cálida, entonces quiero que lo aceptes. Javier empujó el anillo de vuelta hacia ella rápidamente. María, esto no es tuyo para dar. Su voz se quebró. Es todo lo que queda para ofrecer. Ya ofreciste todo, dijo él en voz baja. Caminaste millas en una tormenta. Llevaste a 4 niños cuando el mundo te rechazó. No me debes nada. Lágrimas se formaron en sus ojos. Apretó los labios con fuerza, como sosteniéndose por pura voluntad. Entonces, ¿cómo vas a conservar tu hogar?, murmuró. Javier no tenía respuesta. El silencio que siguió no era frío. Era doloroso, denso, mortal. María cerró la mano sobre el anillo, apretándolo contra su pecho como si recuperara una parte de sí misma. Y Javier comprendió entonces que los días venideros los pondrían a prueba a todos de maneras que aún no había imaginado. 5 días después de que María ofreciera su anillo matrimonial y Javier lo rechazara, la tormenta finalmente se rompió. Rayos débiles de sol matutino atravesaron nubes bajas, cubriendo los pinos nevados con un brillo metálico frío. El mundo parecía sereno, casi tierno, pero Javier Ruiz no sentía nada de eso. El aviso de impuestos pesaba como una carga en su bolsillo, y ninguna cantidad de leña cortada o tareas terminadas podía silenciar la verdad. Se había quedado sin tiempo. No quería abandonar la cabaña, no con la frágil esperanza de María tejida con un hilo tan fino. Pero al mediodía preparó su vieja mula, limpió la nieve de la silla y se dispuso a bajar por el camino sinuoso que llevaba al pueblo. Lobo observaba desde el porche, cola baja, captando la atención de Javier como solo un perro veterano podía. El mestizo era de pecho fuerte y robusto, a pesar de sus extremidades envejecidas, su denso pelaje capturando destellos de luz. Emitió un gruñido bajo, no un ladrido, más una advertencia antes de empujar la pierna de Javier como instándolo a quedarse. Volveré, dijo Javier, rascando detrás de la oreja del perro. Protégelos. Dentro de la cabaña, María Valdés estaba de pie sosteniendo a Rosa en su cadera. La niña, mejillas ahora rosadas con el calor regresado, apretaba su rostro contra el delgado brazo de María. La cabellera negra de María, trenzada sueltamente por la espalda, contrastaba fuertemente con la piel clara tensa sobre sus facciones altas. Aún parecía cansada, pero menos asustada. La desesperación vacía de la noche en que llegó se había suavizado. Salió al porche, observándolo con ojos preocupados. ¿Tienes que irte hoy?, preguntó suavemente. Javier asintió, forzando estabilidad en su voz. Si no me presento ante el recaudador ahora, no tendré otra oportunidad antes del plazo. María se mordió el labio, sus delgadas manos apretando la pequeña forma de Rosa. Ten cuidado, la gente en el pueblo.
No les gustan los forasteros. Pasó un momento. Y no me quieren a mí. Javier sostuvo su mirada. Entonces hablaré por ti. Ella parpadeó, sorprendida por la resolución en su tono. Antes de que pudiera responder, Javier montó la mula y el animal resopló cobrando vida. La nieve se dispersó detrás de los cascos mientras cabalgaba, dejando la cabaña y la familia que había comenzado a albergar disminuyendo en la distancia. El pueblo de Río Bend se acurrucaba en un amplio valle, su única calle principal bordeada de viejos edificios de adobe, un selún con luces de linternas parpadeantes y un comercio con un toldo de lona caído. Detrás de todo se elevaban las montañas, observando en silencio mientras el pueblo sobrevivía otra temporada. Cuando Javier entró en la oficina territorial, una campana sonó aguda. Detrás del escritorio estaba la señora Elena Vargas, una mujer de unos 50 y tantos años con columna rígida, barbilla definida y cabello recogido tan apretado que parecía doloroso. Sus gafas colgaban a mitad de su nariz, y miró a Javier con la expresión cansada de quien aborrecía lo inesperado. Señor Ruiz, dijo, tono cortante como hielo. Llega tarde. Estoy dentro del periodo de gracia, dijo Javier, mandíbula apretada. Apenas, reorganizó papeles con gestos rápidos y cortos. Su solicitud de prórroga fue revisada. Rechazada. Javier la miró, con incredulidad calentando su rostro. Aún no he hablado con el recaudador. Innecesario. La señora Vargas le empujó un papel sellado. Su pago se debe en su totalidad. Tragó con fuerza. Y si no puedo pagar hoy, entonces la propiedad entra en estado de preembargo. Apretó y aflojó los puños. Mire, he tenido algunos problemas. Solo necesito un poco más de tiempo. Elena levantó la barbilla, ojos entrecerrados detrás de sus lentes. Problemas como albergar a esa mujer Valdés y sus hijos. Algo agudo y frío cortó la columna de Javier. ¿Qué dijo? Golpeó una pluma contra el escritorio. Todos lo están hablando. Una mujer con 4 niños apareciendo medio congelados. Imprudente. Irresponsable. Javier avanzó, voz baja. Caminó a través de una tormenta de nieve para salvar a sus hijos. Irresponsable no es la palabra que yo elegiría. Los labios de Elena se afinaron. Bueno, el pueblo tiene sus opiniones, y la mayoría de ellas. Javier dijo, no vale el aliento que se necesita para decirlas. Antes de que la señora Vargas pudiera responder, la puerta detrás de ella se abrió. El marsal Diego López entró, de hombros anchos, unos 40 y tantos años, con barba bien recortada con hebras grises y una camisa que tensaba ligeramente en las costuras. Tenía el aspecto de un hombre que había visto demasiadas temporadas y demasiadas mentiras. Aunque severo, había un toque de bondad cansada en sus ojos castaños. Ruiz. Saludó López. Supe que estás en problemas con los impuestos. Más que algunos, concedió Javier. López lo evaluó, absorbiendo la barba descuidada de Javier, su lana raída, la postura rígida de un hombre preparándose contra el clima y la crítica. Exhaló. Ojalá pudiera ayudar, pero el territorio no cederá. No este año. Javier inhaló lentamente. Sí, lo imaginé. Mientras se giraba para irse, Elena comentó agudamente, consejo, señor Ruiz. Si quiere conservar su casa, tal vez deje de recoger vagabundos. Se detuvo en seco. Repite eso, dijo suavemente. Elena parpadeó, sorprendida, pero sin remordimiento. ¿Vagabundos? No puedes mantenerlos. Javier avanzó, tono firme pero intenso. Esa vagabunda, como la llamas, mantuvo vivos a sus hijos cuando nadie más extendió ayuda. Si crees que la compasión es una carga, tal vez el problema no sea ella. López carraspeó, disipando la tensión. Déjalo, Ruiz. No vale la pelea. Pero valía algo. Valía todo. Cuando Javier regresó a la cabaña horas después, cansado y con las manos vacías, encontró a María sentada en el suelo junto a la estufa con los niños reunidos a su alrededor.
Levantó la vista rápidamente, leyendo la verdad en su rostro antes de que dijera una palabra. Rechazaron, ¿verdad?, murmuró. Asintió. El silencio se apretó entre ellos. Luego, lentamente, Javier se arrodilló frente a ella. Sus manos temblaron, no por el frío, sino por el peso de una decisión formándose en su pecho. María, dijo, voz ronca. Tú y los niños. No tienen protección legal. Si algo me pasa, si el territorio se lleva la cabaña, volverán a estar en la calle. Su respiración se detuvo. Continuó, pero hay una sola manera de protegerlos. Una sola manera de asegurar que nadie pueda quitarles este hogar. María miró, ojos brillando con esperanza temerosa. Javier, ¿qué estás diciendo? Inhaló inestablemente. Te estoy pidiendo que te cases conmigo. No por amor, por deber, por verdad. Se detuvo, encontrando su mirada por completo. Porque quiero protegerlos, a todos ustedes. Lágrimas rodaron por sus mejillas mientras cubría su boca con una mano temblorosa. Sí, murmuró. Javier. Sí. Y en esa pequeña cabaña, donde el calor había luchado por regresar tanto al aire como al corazón, una nueva familia comenzó a formarse. 3 semanas pasaron en una niebla de preparativos, documentos, preocupaciones y un extraño sentido creciente de pertenencia. El invierno finalmente había comenzado a aflojar su agarre en la Sierra Madre, y delgados hilos de sol se tejían a través de las nubes que se retiraban, prometiendo cambio. La cabaña, antes refugio para un hombre y un perro envejecido, ahora se sentía vibrante con el ritmo inquieto de una familia preparándose para un nuevo comienzo. La mañana de la boda era fresca, el aire cargado con el aroma de nieve derretida y suelo descongelado. Javier Ruiz estaba de pie frente al pequeño espejo clavado torcido en la pared de la cabaña, ajustando el cuello de la única camisa formal que poseía. Aún era inconfundiblemente un rastreador, alto, de brazos anchos, mandíbula fuerte bajo una barba corta y ordenada que había recortado la noche anterior. Pero había algo nuevo en sus ojos azul pizarra, algo más suave que el silencio pensativo que lo había definido por años. Esperanza, insegura, delicada, pero indudablemente presente. Lobo estaba sentado a su lado, observando con inmovilidad concentrada. Su pelaje moteado estaba cepillado hasta brillar, y alguien, probablemente Sofía, había atado una pequeña cinta de tela clara alrededor de su cuello como una corbata improvisada. A los 7 años, el mestizo llevaba la dignidad compuesta de un protector veterano. El leve cojeo en su pata trasera derecha era más evidente en mañanas frías, marca persistente de una explosión en las tierras baldías. Pero hoy se movía con propósito. Hoy, su familia se expandía. Afuera, María Valdés ajustaba el dobladillo del sencillo vestido blanco que la señora Elena Vargas había contribuido discretamente tras enterarse de la boda. La mujer lo había entregado con ceremonia rígida y el más leve toque de arrepentimiento. Un gesto pequeño pero sorprendente. María ahora estaba de pie en un rayo de sol, su delgado cuerpo erguido con dignidad silenciosa. Su cabellera negra caía por su espalda en rizos sueltos que Sofía había formado pacientemente con agua de nieve derretida y el único cepillo de la cabaña. Sus ojos verdes, antes apagados por el cansancio, ahora brillaban con algo cálido, firme y luminoso. Los niños estaban dispuestos alrededor de ella como adornos desiguales. Sofía, la mayor, llevaba un vestido verde oscuro prestado de una vecina y estaba erguida junto a su madre, protegiendo como siempre. Tomás y Miguel tiraban de los puños de sus camisas rígidas. Ambos niños paquetes inquietos de energía idéntica y sonrisas amplias. Y Rosa, querida Rosa, estaba en los brazos de María, sus deditos enredados en la tela del vestido, mejillas rosadas por la emoción y las secuelas de vitalidad renovada. Javier se unió a ellos afuera, y por un momento todo quedó en silencio. María levantó la vista, respiración atrapada ligeramente, como si lo viera no solo como el hombre que había salvado a su familia, sino como el hombre que estaría con ellos a través de cada tormenta por venir. «¿Te ves?», empezó, voz suave. Javier carraspeó. «¿Bien?». María rió, ligera, genuina, sorprendiéndose a sí misma.
Mejor que eso. Caminaron el corto trayecto hasta la capilla del pueblo donde el padre Ramón esperaba. Era un hombre de unos 50 y tantos años con rasgos suaves, cabello gris y rostro arrugado por años de aconsejar a personas que rara vez escuchaban. Su voz tenía el ritmo cálido de un clérigo veterano, y sus ojos contenían el tipo de bondad que residía en silencio más que proclamada en voz alta. Un puñado de habitantes del pueblo se reunió, algunos por curiosidad, algunos por deber y unos pocos por genuina preocupación. La señora Herrera estaba rígida en primera fila, apretando los labios, pero sin objetar. El marsal Diego López se apoyaba contra la pared trasera, brazos cruzados, asintiendo una vez en aprobación silenciosa cuando Javier encontró su mirada. Incluso la señora Vargas había venido, aunque permanecía cerca de la entrada, postura rígida, pero rostro pensativo. El padre Ramón comenzó la ceremonia, voz calmada mientras hablaba de resistencia, compasión y las maneras inesperadas en que las personas encuentran consuelo unas en otras. La mirada de Javier nunca dejó la de María. Sus manos temblaron ligeramente, pero sus ojos eran firmes. Cuando Ramón invitó a Javier a decir sus votos, la voz de Javier se atoró por solo un instante. Luego inhaló y comenzó. No puedo prometer que siempre tendré las respuestas correctas, dijo, timbre bajo pero claro. Pero prometo que no enfrentarás otra tormenta sola. Y prometo. Su voz se suavizó. Proteger a esta familia mientras tenga aliento en mí. Antes de que María pudiera responder, una pequeña figura se soltó del agarre de Sofía. Rosa caminó tambaleante hacia adelante, brazos extendidos hacia Javier. Papá, chilló. Una inhalación colectiva se rompió en risas, y María cubrió su boca con las manos mientras lágrimas caían libremente por sus mejillas. Javier se agachó y levantó a Rosa en sus brazos. Ella se aferró a él, enterrando su rostro en su pecho, y él cerró los ojos, abrumado por una sensación tan poderosa que no podría haberla expresado aunque lo intentara. El padre Ramón sonrió. Creo que la pequeña aprueba. Los votos de María fueron más simples, dichos a través de lágrimas. Nos diste un hogar cuando no nos quedaba nada. Prometo estar a tu lado donde quiera que esta vida nos lleve. Ramón los declaró marido y mujer, y Javier la abrazó. Un abrazo breve y tembloroso lleno de gratitud, temor y un amor silencioso y creciente. El deshielo llegó gradualmente, luego de repente. La nieve se derritió en lodo espeso, que se secó en tierra rica y oscura. Juntos, Javier y María reconstruyeron el corral de gallinas, repararon el techo que goteaba y sembraron un pequeño huerto, filas de patatas, frijoles, raíces, todo cuidadosamente cubierto con paja. Los niños trabajaron a su lado, sus risas resonando contra las montañas. El lobo seguía a Rosa a todas partes. La niña, salvada una vez del frío y de nuevo por el amor que la encontró, caminaba tambaleante tras el perro con lealtad inquebrantable. Él soportaba cada tirón de su pelaje, cada abrazo torpe, cada intento de alimentarlo con sopa imaginaria de una ramita. Una tarde suave, Javier y María caminaron hasta el pequeño cementerio detrás de la cabaña. 2 tumbas descansaban bajo un viejo pino, el descanso final del compañero de Javier y su hijo pequeño. María se arrodilló, colocó una flor silvestre en las marcas y murmuró algo demasiado suave para oír. Javier estaba a su lado, sosteniendo su mano. No estaba reemplazando su pasado. Lo estaba honrando mientras elegía un futuro. Esa noche, la familia se reunió en el porche. El crepúsculo pintaba el cielo en ámbar y rosa. Los niños se tumbaban a sus pies, Lobo durmiendo con su cabeza en las rodillas de Rosa. María apoyó su cabeza en el hombro de Javier. ¿Alguna vez piensas, murmuró, que el invierno trae cosas con un propósito? Javier exhaló lentamente, observando las montañas fundirse en siluetas. Sí, dijo. Algunos inviernos te rompen, otros te reconstruyen. La rodeó con un brazo, y este me dio todo. A veces los mayores milagros llegan de las maneras más silenciosas, no como ángeles con alas doradas, sino como personas comunes golpeando nuestra puerta en medio de una tormenta, o como la fuerza que Dios pone en nuestros corazones cuando creemos que no nos queda nada para dar.
Javier pensó que el invierno le había quitado todo. María pensó que el mundo se había apartado de ella, pero la misericordia los encontró de todos modos a través de un débil golpe, una niña temblorosa, un perro leal y la simple valentía de abrir la puerta cuando todo dentro gritaba que permaneciera aislado. Los milagros no siempre parten los cielos. La mayoría de las veces florecen suavemente en los lugares que menos esperamos. En pequeñas cabañas, en manos cansadas, en segundas oportunidades y en las familias que construimos con amor, no con sangre. Y tal vez Dios había estado guiándolos el uno al otro todo el tiempo. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a compartirla con alguien que necesite un recordatorio de que la esperanza aún golpea incluso en las temporadas más oscuras. Deja un comentario, cuéntanos qué te conmovió más y suscríbete a Sombras del Salvaje Oeste para no perderte otra historia de valentía, bondad y los milagros silenciosos de Dios. Que Dios te proteja, guarde tu hogar, caliente tu corazón y te guíe hacia los milagros que esperan justo detrás de tu próxima puerta. Algunos inviernos te rompen, otros te reconstruyen. La misericordia los encontró a través de un débil golpe y un perro leal.